Hola, soy Ana Mercedes. Hace unos días recibí una pregunta a través de una de mis redes sociales que me pareció muy interesante y por eso es que quisiera responderla aquí a través de este video para que pueda ayudar a muchas otras personas y la voy a leer en este momento para todos ustedes. Dice, hola Anita. Desde que escuché tu conferencia angelical, comencé a sentir contacto con la divinidad, con Dios, Maestro Jesús, Arcángel Miguel y Ángel de la Guarda. Mi papá se enfermó hace como 2 semanas. Yo hablaba con ellos sobre su salud y antes de que él falleciera, las palabras de Dios eran que mi papá se iba a recuperar. Y a partir de ese momento entré en una confusión de que si todo lo que he escrito tal vez era de mi imaginación y no sabes cómo me siento ahora. Estoy tan confundida. Tal vez no sea tanto la partida de mi padre, sino el que él iba a estar bien y se iba a recuperar. Por favor, dame un consejo. Muchas gracias. Bueno, ya obviamente le escribí directamente a la persona y lamento, primero que todo, lamento la muerte de tu papi. Y lo segundo es que con respecto a esa inquietud que tú manifiestas, sí, a veces puede pasar eso, a veces puede pasar que uno recibe un mensaje de parte de Dios y de los angelitos y las cosas se dan de una manera diferente. Y esto no tiene que ver con que Dios nos haya dicho algo que no era, con que los ángeles no nos hayan dicho las cosas como eran, con que uno no está haciendo bien las cosas, etcétera. Hay que trabajar mucho la parte de pronto de no sentirse uno culpable, de no sentirse uno que no sirve para tener una conexión, porque es normal que pueda llegar uno a sentir ese tipo de sentimiento. Es normal. Pero cuando han pasado cosas así, porque eso incluso me sucedió a mí en el proceso al inicio, cuando estaba yo empezando a entender los mensajes divinos, lo que ellos me explicaron a mí fue lo siguiente, sobre todo cuando hay situaciones en las que tiene que ver con otras personas, no podemos olvidar también digamos, la voluntad o el libre albedrío de esa otra persona. Entonces, por ejemplo, puede pasar, ¿sí? Y no estoy diciendo que en este caso específico haya sido así, el único que lo sabe es Dios a ciencia cierta, pero puede pasar, por ejemplo, en que la persona no quiere continuar viviendo. Y ha habido casos así en los cuales una persona dice, ya estoy cansada o estoy cansado, ya siento que me quiero ir. Entonces quizás la voluntad del alma de la persona ya es partir, ya es no estar más aquí. Entonces, no hay que dejar a un lado, por ejemplo, eso, la voluntad de la otra persona para que las cosas se den de una manera o de la otra. ¿Listo? Esto puede pasar lógicamente en cualquier otro tipo de circunstancias. También puede pasar que quizás la ansiedad de uno hace que uno quiera como escuchar otra respuesta. Quizás la propia ansiedad de uno hace que pues se sienta o se reciba otra respuesta, ¿ok? Entonces sí, no podemos también dejar a un lado el hecho de que quizás nuestros propios sentimientos pueden llegar a influenciar un poco el mensaje que estamos recibiendo. Como ven, puede haber esos dos tipos de situaciones en los cuales un mensaje no se da como uno lo ha recibido. Entonces es porque uno quizás ha forzado o presionado un poco la respuesta. Sobre todo esto pasa, y esto acabo de escucharlo de parte de ellos, me piden que se los diga, y es que sobre todo cuando uno pregunta una misma cosa y la vuelve a preguntar y la vuelve a preguntar y la vuelve a preguntar todos los días o a cada rato. Cuando uno pregunta demasiado lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, puede uno llegar más bien a recibir una respuesta o confusa o una respuesta que no es realmente la que el cielo nos está enviando.
Así que hay que tener también presente eso. Lo más importante para uno darse cuenta de cuando uno realmente está recibiendo una respuesta de Dios y de los angelitos es el grado de certeza que uno siente en su corazón. Entonces uno en su corazón dice, yo siento que esto es así, pero no presionarlo, porque es que no es que yo quiero que esto, que las cosas se den de esta forma, es que yo siento que esto es lo que debe darse. Cuando uno, lógicamente como ser humano, y esto no es una crítica, uno como ser humano reacciona de esa forma, pero cuando uno lo hace, entonces uno puede llegar a, en mis palabras y entre comillas, a contaminar el mensaje que está recibiendo. Pero no podemos olvidar, o sea, no siempre, y aquí también quiero ser muy clara, no siempre es que sea nuevamente, y lo coloco entre comillas, culpa nuestra. No es nuestro error, no es que nosotros estemos haciendo las cosas mal. Acuérdense que también, como lo dije al comienzo, puede ser el libre albedrío de las otras personas involucradas en la situación que eventualmente hace que esa situación cambie, que esa situación tome otro rumbo. Entonces hay que tener en cuenta ambos aspectos para poder determinar si fue nuestra propia voluntad la que quizás hizo que el mensaje fuera diferente o contrario a lo que se dio, o si pudo haber sido el libre albedrío también o la voluntad de la otra persona o de las otras personas involucradas en esa misma situación. Espero que esta explicación sea de su utilidad. Lo más importante cuando uno pide un mensaje a Dios es preguntarle a Él y ya escuchar. Escuchar, pero de una manera fluida, escuchar de una manera tranquila en lo posible, no presionar, no preguntarle 1000 veces lo mismo, porque ahí ya la mente empieza a actuar, sino más bien hablar con Él y dejar que Él responda desde nuestro corazón, a través de una certeza, a través de la intuición, a través de algo que nosotros percibamos y que nos dé como esa certeza de que es la respuesta, sin presionar, ¿ok? Háganlo de esa forma y eso les va a ir ayudando a tener cada vez más transparencia, más claridad y más fluidez en su conexión con Dios y con sus angelitos. Les mando muchas alitas de angelitos y nos vemos en un próximo video.